Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un domingo más a Arte entre Amigos, el podcast que le gusta a toda la gente. Y aquí estamos un día más, mi amigo Alberto y yo. ¿Qué tal estás, Albert? Hola Miguel, hola chicos. O debería llamarte señor Moreno. ¿Sabes qué, Miguel? Hoy por la mañana, preparando el podcast, me ha surgido una duda. Porque, ¿cómo tarareas la canción de Indiana Jones? La banda sonora de Indiana Jones. ¿No haces lo típico de tan taran tan tarán, tan taran tan tarán tan tan? Tarantino, 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 Tarantino. Correcto. Hoy, chicos, toca hablar de cine. No vamos a hablar de Steven Spielberg, pero vamos a hablar de otro gran director, ¿no, Miguel? Y hoy vamos a hablar de Quentin Jerome Tarantino. No es primo de Jerome Boateng, pero es más conocido, de hecho. Quentin Tarantino nació en Tennessee, en Estados Unidos. Yo creo que poca presentación es necesaria. Todos nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Uno de los grandes directores y guionistas de la historia del cine. Bueno, yo personalmente uno de mis directores favoritos y decir solamente, así como poca cosa, que redefinió todo el cine de los 90. O sea que es el director favorito de los millennials. Y todo esto viniendo de ser un dependiente de un videoclub. Pero eso lo veremos más adelante. Ojo que va a haber spoiler. Bienvenidos chicos a este capítulo de mi director de cine favorito, que vamos a empezar, Miguel, si te parece, de dónde viene su nombre, porque es bastante curioso. El nombre de Quentin viene de una serie de televisión, Gunsmoke, de un personaje que hacía Burt Reynolds, que esto ya nos quiere decir que desde pequeño estuvo ligado de alguna forma a todo este mundo de la televisión. ¿Tú lo sabías? No lo sabía, la verdad, pero me gustaría también decir que su padre se llamaba Tony Tarantino. Vaya nombre de mafioso, ¿no? Joder, parece sacado del Padrino, ¿eh? Ya ves. Yo había escuchado que el nombre de Tarantino venía porque a su madre le gustaba mucho las batallas de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y tal, ¿sabes? Y se lo puso en homenaje a la batalla de San Quintín. ¿Es verdad o es una bobada? Es una trola. Pero viendo cómo le gusta la violencia a Tarantino, podría ser perfectamente, ¿eh? Me lo hubiera creído. Hablando de hechos históricos y su madre, hay que decir que la madre lo llevaba desde bien jovencito al cine y sin ningún tipo de filtro, lo de para mayores de 13 años, los dos rombos de los 80-90 en España o más 18, eso no pasaba por el pequeño Quentin, ¿eh? No, desde luego. Tenemos que decir que Tony Tarantino, ese nombre tan mafioso, dijo a Connie, que es como se llama su madre, que era estéril. Y sorpresa, spoiler. Y entonces Connie decidió dejarle y empezó a salir con un montón de chicos y su plan pues era ir al cine. Muchas veces pues ponía una película que a ella le interesaba y obligaba al pequeño Tarantino a ir a verla para no dejarle solo en casa. Hacer como de niñera a la vez que de cita. Y bueno, así es como empezó a familiarizarse Quentin Jerome Tarantino con el cine. Pero sin embargo, cosa que, bueno, que es bastante interesante, es que ya cuando tenía 16, 17 años empezó a trabajar en un videoclub y ahí es cuando realmente se metió de lleno en el mundo cinematográfico. Quentin se aburre enseguida de la educación secundaria y decide dejarlo. Ya lo que le interesaba era estudiar drama, él quería ser actor. Que se le ocurrió que un buen paso intermedio era empezar a trabajar en un videoclub, que para la gente joven que nos escuche seguramente no tenga ni idea de lo que es un videoclub, porque nosotros lo conocimos bien poco, la verdad. Recuerdo cuando era pequeño que iba con mis padres al videoclub a coger o bien películas o incluso juegos para la Play. Y lo suyo era siempre ir los viernes porque pagabas un día y lo devolvías el lunes. Lo utilizabas todo el fin de semana. Estaba muy guay, ¿no, Alberto? Lo de mirar las películas, elegirlas. Era un Netflix casero, como los cassettes de antes para la música y ahora es Spotify. Pues lo mismo. Totalmente. Además te pillabas unas viciadas al juego que te alquilaras ese fin de semana terribles, ¿eh? Incluso se hizo en la serie esta de Aquí no hay quien viva,
el mítico videoclub, en el que eran también cinéfilos los trabajadores. Igual incluso están basados en el propio personaje Tarantino. Bueno, me parecería mucha casualidad, pero podría ser, sí, sí. A ver, tenemos que decir que no estaba en un videoclub cualquiera, estaba en Video Archives, que estaba cerca de Manhattan Beach, en LA. Era bastante importante porque mucha gente de la industria de Hollywood muchas veces pasaba por ese videoclub y Tarantino empezó a relacionarse con este mundillo y muchas veces él era el quien les recomendaba películas en plan de, pues mira, te tienes que ver esta película que es muy interesante. Mítico trabajador de videoclub, vamos. A mí eso también me lo hacían cuando tenía 7 años y me decían, tienes que ver esta peli de los cazafantasmas. Y, o bueno, o vale. El Little Miguel. Sí, el Little Miguel. Y sí, así es como va cogiendo esta cultura cinéfila. Tarantino empieza a interesarse también por la interpretación, no solamente por la dirección y los guiones. De tal manera que empieza a plantear posibles obras, empieza a escribir, empieza a formarse aún más. Y aquí llega el año 1987, donde realiza su primera película, junto a su amigo Robert Avery, que también tienen un podcast juntos con el nombre que has mencionado antes, Video Archives, el nombre del videoclub en el que trabajaban. Bueno, realmente no se conserva entera, está en YouTube si la queréis buscar, chicos. Es Quentin Tarantino grabando de forma muy casera, ¿no? Muy torpe, muy incipiente, un guión que empieza a tener ya las trazas de lo que va a ser su estilo. Realmente hay una leyenda que dice que mientras estaba en producción se quemó, se incendió el celuloide y solo se conservaron 10 minutos. Y yo si quieres, Miguel, tú sé que la has visto recientemente, si quieres comentar algo de esto. Esta película se llama El cumpleaños de mi mejor amigo o My Best Friend's Birthday. Son unos 27 minutos y personalmente es bastante difícil de ver, ¿eh? He de reconocer que ha sido de las peores cosas que me he echado en cara en mucho tiempo. La interpretación de los actores era de peor que he visto nunca. Tarantino estaba... ¡buah! Está borracho, podemos decir. Era horrible, o sea, me costó mucho verla, ¿eh? Tenía interés por verlo y entiendo completamente que supuestamente se quemase porque viendo el nivelazo de Tarantino y la innovación que ha tenido en todas sus películas, la historia que ha creado, lo que hizo, o sea, es terrible. Bueno, a ver, yo creo que igual está siendo demasiado estricto, ya que conocemos toda la carrera de Tarantino, pero así como primera obra yo creo que es normal que sea tan mejorable, porque imagínate que ya empieza haciendo peliculones, que es casi realmente lo que hizo. De hecho, es bastante loable que tras tal intento de cortometraje, porque al final ha sido un cortometraje, no se viniese abajo ni mucho menos, sino que empezase a seguir escribiendo guiones y así es como llegaría a tener una oportunidad 5 años más tarde con uno de los grandes clásicos del cine y una de sus mejores obras, si no la mejor, que sería Reservoir Dogs. Voy a contar una anécdota graciosa de esto, porque la primera película que vi de Tarantino fue Kill Bill, y es lo típico que un amigo te la recomienda, y al principio entendí Reservar 2. Digo, ¿qué clase de película es Reservar 2? ¿Es como llevas a un restaurante y reservas para dos o algo así? Pero no. Es una película, desde luego, muy original. Ves desde esa escena inicial el estilo de Tarantino, ¿no? Como con esa charla aparentemente trivial, que es sobre Like a Virgin, de Madonna, como comenta en la canción, te va definiendo todos los personajes, a través también del encuadre de la cámara. Parece muy interesante cómo Tarantino lo va haciendo en todas las películas, cómo esa introducción a la película suele ser muchas veces unos diálogos que aparentemente pueden ser muy largos, pero para nada son intrascendentes. Es un diálogo natural que podría pasar en cualquier momento en la calle, define ya las características de cada personaje, quiénes son, cuáles son sus roles, y eso, por ejemplo, me parece muy interesante, cómo lo empieza a hacer ya y cómo, por ejemplo, en la escena en la que se corta la oreja, cómo se va disfrutando con la música, cómo sabes que va a pasar algo y acaba pasando, pero de una manera cómica, pero a la vez muy interesante, con mucho estilo. Esa escena mítica de Michael Madsen, ¿no? Del señor rubio bailando como un maníaco, yo creo que la tiene todo el mundo en la cabeza. ¿Y sabes qué es lo curioso? Esa escena realmente no sale como le corta la oreja. Y a Tarantino le costó mucho defenderla, porque esta película la estrenaron en Cannes y, bueno, se la produjo Harvey Weinstein y quería quitar esta escena porque decía que era muy dura para los espectadores. Pero sin embargo, Tarantino lo convenció y yo creo que el resultado es espectacular. No entendería Reservoir Dogs sin esa escena, seguramente. Y una cosa que me parece muy característica del estilo de Tarantino que se ve aquí es como hay personajes que tienen que actuar en su película, ¿no? En este caso es Tim Roth, que hace de policía infiltrado. Tiene una escena en la que está preparando una actuación de cómo convertirse en un malo.
y veremos cómo estos personajes que tienen que actuar es una constante a lo largo de sus películas. Y no sé qué piensas, Miguel, porque es una película que ocurre en muy pocos escenarios y no tiene un gran alarde. Porque al final tenemos que pensar que Tarantino había escrito 2 guiones ya, que era Natural Born Killers y True Romance, que dirigieron Tony Scott y Oliver Stone, pero que él no pudo dirigir porque eran de mucho presupuesto para un director Nobel. Y por eso yo creo que en parte escribió este guión, que era muy contenido en cuanto a localizaciones y lo que viene siendo coste cinematográfico, y es un acierto total, vamos, es una pequeña joya. El presupuesto inicial para esta película habían sido $30.000, que es nada. Una vez se metió en la peli Weinstein, el presupuesto ascendió a 1,5 millones, y así ya daba pie a poder contratar a algunos de los grandes actores como Harvey Keitel. Que por cierto, Miguel, antes de que sigamos, porque esto yo lo quiero decir, ¿en qué momento se le cambió el nombre a Harvey Keitel por Harvey Keitel? Que alguien me lo explique. En España siempre se llamó Harvey Keitel. Ah, no sabía. No, pero tú lo has dicho bien. Pero que en España, no sé por qué de repente ahora la gente le empezó a llamar Keitel cuando toda la vida era Keitel. En fin, perdona, continúa. También decimos Nueva York en vez de New York. Bueno, como estaba diciendo, es una característica también de sus películas, cómo hace planos muy cortos, primeros planos, y encuadres pequeños para hacer un mejor aprovechamiento del plano de cámara, puesto que muchas veces graba en sitios más cerrados. Esto también se ve, por ejemplo, en su siguiente película. Va a ser la que cambia totalmente su carrera como director, que es Pulp Fiction, en 1994. Es el siguiente paso lógico después de hacer Reservoir Dogs, porque la narrativa de Tarantino te presenta una historia clásica con su planteamiento, con su nudo y con desenlace, pero te la trocea en pequeños capítulos y te los vas salteando, ¿no? Como pasaba en el caso de Reservoir Dogs, que empieza con la escena inicial, es el planteamiento del atraco y termina con la resolución, pero entre medias vamos viendo flashback. Esto no era novedoso, pero la forma en la que lo hace Tarantino sí. En esta siguiente película, en Pulp Fiction, es más complejo porque ya no está contando una historia, sino que entremezcla varias historias. Aquí me gustaría destacar que otra de las características de su cine es que no existen dos protagonistas, sino que normalmente es un grupo de personajes en mayor o menor medida protagonistas, pero es un grupo de personajes en el que el espectador elige su propio protagonista. Aquí se puede ver con Bruce Willis, con John Travolta, con Samuel L. Jackson, etc. Y aquí viene otro punto también, ¿no, Alberto? Que Tarantino, al ser tan extremadamente cinéfilo, alababa y veneraba antiguos actores que habían caído ya un poco, no en el anonimato, pero que habían perdido su aura, como podía ser en este caso John Travolta, y lo rescata para hacer uno de sus mejores papeles. Es curioso, sí, porque Travolta ya estaba pues haciendo películas muy poco relevantes para la industria realmente, con todo lo que había sido, que había hecho la película de Fiebre del Sábado Noche, Gris, o sea, era un icono realmente del cine. El señor Gris. El señor Gris. Y esto lo hace en varias películas, por ejemplo, en Érase una vez en Hollywood rescata al Pacino. O sea, yo creo que al final son actores que él ha visto cuando era joven y le gustaría que participaran en sus películas. De hecho, el propio Tarantino dice que muchas veces escribe el personaje pensando en el actor que lo va a interpretar. Como por ejemplo en el caso de Jackie Brown, ¿no? De Pam Grier, en el que Tarantino veía un montón de Black Exploitation, sobre todo porque su madre muchas veces salía con chicos negros y veían ese tipo de cine, ¿no? Que si quiere lo podemos explicar para que la gente sepa lo que es. Sí, el cine de exploitation era cuando película, que no había triunfado en taquilla, se le cambiaba el título y la volvían a publicar. Así, tal y como suena. Como si ahora escribes tú un libro, lo llamas de una forma, no funciona, lo llamas de otra, no funciona, de otra tampoco, así hasta que funcione y punto. Y bueno, en este caso en concreto que hablas de Pam Grier en Jackie Brown, que es su tercera película en 1997, fue un poco bajón para la crítica y para los espectadores. Esperaban un nuevo Pulp Fiction y encontraron una comedia romántica, que por cierto yo la vi el otro día y me gustó bastante, no te voy a engañar. Vuelve a aparecer otra vez Samuel L. Jackson, para variar, que sale en la mitad de sus películas. Estábamos hablando que adoraba a actores de su pasado, digamos, ¿no? Como era Travolta o en este caso también Pam Grier. Él alababa a esta actriz y se puede reflejar muy bien en que aparece la mayor parte del tiempo caminando en escena, como si de una modelo se tratase. También pasa una cosa en las películas de Tarantino, están todas como interconectadas, ¿no? Por ejemplo, en Reservoir Dogs
se cita una serie que era protagonista Pam Grier, las míticas hamburguesas cajunas que aparecen de forma recurrente en sus películas. Esto tiene que ver con que los diálogos que tienen los personajes son diálogos cotidianos, ¿no? Como de cultura pop. Hacen referencias a música, al tabaco. Por ejemplo, estoy recordando ahora la escena de Pulp Fiction entre Vincent Vegas y Jules, que hablan sobre la hamburguesa. Eso realmente no te está explicando la trama. La trama te lo explica a través de las acciones y de la cámara, ¿no? Que me parece que es muy guay. Y además acompaña estas películas con una banda sonora que elige él mismo. No suele hacer música para la película, sino que elige la música que a él le gusta, que es otra vez la cultura popular y sus referencias pop, y la introduce en sus películas. Si te das cuenta, lo que está haciendo siempre Tarantino es juntar todas las cosas que le gustan y, como él bien explica en sus entrevistas, él hace películas para él, no para la gente. Él hace lo que a él le gusta y lo que a él le gustaría ver. Y en el caso de la música, yo creo, Miguel, que tenemos que detenernos un rato porque para Tarantino y las películas de Tarantino la música es la fuente principal de la composición, es un protagonista más. Y como dato curioso, muchas veces, al principio sobre todo de estas películas, él mismo llevaba los vinilos y se puede escuchar esa textura que tiene un vinilo cuando ponen una aguja en las propias películas. Y esto es porque él cogía la música de los 70 que estaban en casa de su madre y eran las canciones que a él le gustaban. Y todo esto que estás explicando se va a poner de manifiesto en su película, o dos películas, depende cómo lo queramos reconocer, que son Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2. Estas dos películas del año 2003 y 2004, aparte de ser una de las grandes obras maestras de Quentin Tarantino, se caracterizan por una banda sonora espectacular. Cualquiera de vosotros reconoceríais. Totalmente de acuerdo. Y además, una cosa curiosa es que Tarantino consigue darle un nuevo significado a la canción que pone en sus películas. Porque, por ejemplo, el silbidito que hace... Más o menos, pero silbando. Sí, correcto. Pues no te puedes imaginar a otra persona que Daryl Hannah vestida de enfermera intentando matar a alguien. También pasa una cosa en las películas de Tarantino, que muchas veces esta música es diegética. Y lo explico para la gente lo que no sepa lo que es música diegética. Música que forma parte del rodaje, por así decirlo. Que existe en esa ficción y que los personajes la están escuchando. Por ejemplo, a través de una radio, como hemos visto en Reservoir Dogs, que el señor Rubio pone la radio antes de cortarle la oreja. O como es el mítico baile de Pulp Fiction de Uma Thurman y John Travolta. Que por cierto, Ole Travolta bailando así, haciendo una parodia de sí mismo, del Travolta de Fiebre de Sábado Noche, espectacular, a un Travolta con panza, como diría Yados Fitness, moviéndose más un poco las muñecas. Esto tiene que ver porque al final las películas de Tarantino te lo pasas bien, son un disfrute verlas porque son graciosas, tienen ese sentido del humor de lo inverosímil, ¿no? Y que te saca una sonrisa picarona. Que por cierto, el baile de John Travolta haciendo el ridículo está inspirado en una película de Fellini, El 8,5, y en otra de Godard de Banda Apart. Que lo que quiero decir con esto es que la dieta que tenía Tarantino, porque estos dos directores de cine están considerados unos clásicos, pero mientras tanto también consumía cine de serie B, cine gore... Cine coreano, como por ejemplo la referencia en Kill Bill a Bruce Lee con el mono amarillo. Sí, un montón más. Esta película es obviamente un homenaje a las películas de samuráis. Y aquí es, en estos dos volúmenes, donde Tarantino abre la caja de Pandora de la violencia. Si ya no la había abierto lo suficiente en Pulp Fiction o Reservoir Dogs, por ejemplo, en el que, bueno, siempre se magnifica los tiros, los cortes, puñaladas, etc. En Kill Bill es 10 pasos adelante. Por ejemplo, una de las escenas más sangrientas, como es la pelea de Uma Thurman contra los 88 maníacos. Que por cierto, yo creo que no son 88, hay muchos menos, ¿eh? Miro a la derecha, maníaco. Miro a la izquierda, maníaco. Catanazo, boom. A ver, esta película, vamos, yo creo que es de mis favoritas. Sobre todo la primera, la segunda la encuentro más contenida, más crepuscular, ¿no? Más de diálogo. La primera es una fantasía de violencia. Me gusta mucho el montaje que hace Tarantino, porque se permite bastante licencias. Por ejemplo, el personaje de O'Reilly, que interpreta a Lucy Liu, nos la presenta a través de un manga, de un anime, que es precioso.
Y esta mezcla que hace de sangre y de acción. Hay escenas tan extremadamente gore que sufrieron censura en Estados Unidos y se publicaron en blanco y negro, mientras que, por ejemplo, en Japón sí que se publicaron como Tarantino quería, que eran a color, que era todo rojo, básicamente todo lleno de sangre. Yo creo que esto, Miguel, no sé qué opinas, es lo que hace que Tarantino nos diga que es ficción. O sea, porque las películas de Tarantino te dejan muy claro, como hemos visto al principio, a través de personajes que actúan en su propia película o de la violencia desmedida, que estamos viendo una película, que es cine, ¿no? Porque este tipo de violencia es desmesurada, ¿no? Como decías tú, por ejemplo, en Pulp Fiction, que le revientan de un balazo en la cabeza en el coche y se llena todo de sangre como si fuera eso un estallido de ketchup. Es una forma de reírse de la propia violencia porque si recordáis el cine de acción de los 90 y del principio de los 2000, se tomaba demasiado en serio. Quería ser como muy realista. Intenta caricaturizar la violencia para hacerla agradable al espectador y que no sea sin más desagradable. Esto se verá en películas más nuevas también, el hecho de dejar muy claro que es una ficción, al alterar, por ejemplo, también hechos pasados que ocurrieron, cambiando los acontecimientos, para que quede bien claro que es una ficción y que este es el mundo Tarantino. Creo que el mayor ejemplo de esto es Los Malditos Bastardos, que es la película que hizo en 2009. Pero si quieres, vamos a comentar un poco la que hizo entre medias, que es Death Proof, que es un homenaje al cine de serie B. Fue un proyecto que realizó junto a Robert Rodríguez, un amigo suyo, cineasta, que intentaron recuperar lo que se conocía como el Greenhouse, que eran las sesiones doble de cine. O sea, que tú entrabas al cine y pagabas una vez y te podías quedar toda la tarde viendo las películas que echaban. Eso era típico también mucho en Estados Unidos. ¿Tú sabes si ocurría también en España, esas sesiones maratonianas? Lo de ir con el coche a ver las pelis y tal, obviamente, pero al cine también. En el cine también, pero yo no lo he vivido, pero sé que he asistido. Y en cuanto a este experimento de Greenhouse, a mí personalmente me gusta más la de Robert Rodríguez, la de Planet Terror. Yo no sé si la has visto, Miguel. De hecho, es la única película que no he visto de Tarantino, de todas, la de Death Proof. Así que ábreme los ojos, por favor. Es una película que no se toma en serio a sí misma, desde luego. Podemos decir que es un homenaje a los dobles de acción de las películas, porque las protagonistas son dos dobles de acción. Stand Mike, que es el malo de la película, y luego, muy curioso, sale la doble de Uma Thurman que hizo en Kill Bill, Zoe Bell, y es claramente un homenaje a este cine, porque luego la trama no tiene mucho sentido. Para mi punto de entender, flojea bastante. Normalmente no te interesa mucho la trama en las películas de Tarantino, pero en este caso fue bastante durita. Aparece alguna muerte a lo Destino Final, como que le atropellan la cara con una rueda a una chica, pero sí, todo muy tranquilito. Y bueno, 2 años más tarde de esta película, en 2009, Tarantino sacará Malditos Bastardos, la cual no tiene nada que ver con estas pruebas ni con Jackie Brown, sino que es una peli que mantiene los 3 actos clásicos de una obra teatral, que sería la presentación o planteamiento, el desarrollo nudo y el desenlace o conclusión. Pero a su vez estas 3 etapas, estos 3 actos, los divide en muchos capítulos o actos. En este caso en concreto, es muy interesante la presentación. Es una película que dura en torno a 2 horas 40 más o menos, y durante la primera hora es solamente presentación. Se establecen diálogos extremadamente largos, pero muy interesantes, en los que se presenta a todos los personajes. Incluso se hacen bocadillos, ¿no? A nivel de cómic para presentar a personajes. Es decir, es una presentación continua hasta que empieza ya a desarrollarse la trama. Y no sé qué piensas, Miguel, pero a partir de esta película Tarantino empieza a utilizar un elemento más, porque su filmografía va evolucionando. En este caso en concreto es el suspense, como en esa presentación de uno de los personajes mejor escritos del cine, que es Hans Landa, te presenta a ese coche que aparece al fondo del paisaje en la campiña francesa. Y como dices tú, en un diálogo súper extendido que yo no sé si dura 15 minutos. Fácilmente, incluso más, con el hombre francés en la cabaña. De repente hace un giro de cámara hacia abajo y ves los ojos entre las tablas de los judíos. ¡Wow! Es como, sabes que algo va a pasar. Y esto es muy hitchcockiano. A mí me gustaría también destacar aquí un hecho, que es que Hans Landa, interpretado por Christopher Waltz, es un personaje que fuma cigarros, ¿no? Otra vez el tema de la cultura popular. Pero en esa escena en concreto en la que el padre francés fuma una pipa, él aparece con una pipa gigante. Solamente fuma pipa en esa escena. Y lo que quiere presentar aquí Tarantino
es darle otra característica más al personaje, que es la característica de ser un inspector, que es como se autodenomina también Hans Landa. Se presenta como una persona súper delicada, extremadamente culta, políglota, un nazi que realmente es lo opuesto de lo que pensaríamos a la hora de pensar en un nazi, o sea, una persona que no se le pasa una. Es que esto es lo que decíamos, ¿no? Del amor de Tarantino por sus personajes. Están detallados minuciosamente. Y, por ejemplo, en esta película, yo no sé si sabías esto, pero Tarantino lo ha dicho. Brad Pitt, el teniente Aldo, se ve que tiene una cicatriz en el cuello. Tarantino le enseñó a Brad Pitt, una por una, todas las heridas que tenía, porque se las había hecho, ¿sabes? Y eso que jamás te lo explican en la película, pero te ayuda a que los personajes tengan esa textura tan viva, ¿no? A mí me encantan los personajes de Tarantino. Ya sean los buenos o los malos, son todos excepcionales. Esta película es una obra maestra y me gusta mucho también cómo se presentan a los buenos, en teoría, que son los americanos, no como si fuera el equipo A, digamos, todo lo mejor del mundo, sino, por ejemplo, Brad Pitt es presentado como un poco cateto. Sin embargo, los malos, los nazis, como gente muy culta también, es decir, entrelaza, ¿no? Intenta hacer personajes mucho más complejos. Después, lo que comentábamos antes, en la película, pues mata a Hitler. Bien, bien. Pero en teoría, él se suicidó y sin embargo es acribillado a tiros. Vuelve a presentar una ficción, una película y no se limita a reproducir actos pasados. Lo que quiere es dejar muy claro que es una ficción que él está creando, es su mundo y es lo que vamos a vivir. Hemos venido a disfrutar. Correcto. Además, esta película me parece muy valiente en el sentido que es una película bélica en el que nos enseñan en el exterminio judío, que eso en casi ninguna película bélica se ha hecho. Y otra cosa que es muy interesante de esta película, está formada como por dos historias paralelas, ¿no? Que es la de Sosan y la de los bastardos. Y cuando parece que van a confluir, realmente nunca llegan a confluir, ¿sabes? Que sería como el clímax de una película tradicional, sería que esas dos historias convergieran y llegaran a buen puerto, pero realmente acaba como el resabido de la aurora, porque es otra característica de las películas de Tarantino, ¿no? Que en sus películas los personajes nunca acaban bien. En el cine tradicional, los héroes o los personajes buenos, entre comillas, siempre salen victoriosos, pero por ejemplo aquí tenemos que el que sale más victorioso del todo es el personaje de Christopher Waltz, que se salva, además consigue el mejor trato posible. Y hablando de Christopher Waltz, aparecerá también como otro de los grandes personajes en su siguiente película de 2012, Django desencadenado. ¡Django! Django. Aquí volvemos a ver que hay unos cuantos actores, como también Samuel L. Jackson, que vuelve a aparecer, DiCaprio, que aparece por primera vez y aparecerá en otras más tarde, cómo crea su elenco, sus actores, algunos ya más hollywoodienses, en este caso como DiCaprio, para atraer más al público y porque lo hacen perfecto. Y aquí tenemos una película que también trata de otro tema delicado, que es la esclavitud, pero la trata otra vez de una manera ficticia, porque Django se convierte en un negro negrero. Bueno, o el personaje de Samuel L. Jackson, de Stephenson, ¿no? Que era un negro hijo puta, ¿eh? Un negro racista con los negros también. A mí de esta película me gusta mucho, salvo el final, que yo creo que aquí flojea un poquillo, pero me parece un acierto total la forma en que cuenta la esclavitud, porque otra vez el cine tradicional, como por ejemplo 12 años de esclavitud, al final el que salva a estos personajes es un personaje blanco, y en este caso es Jamie Foxx quien se salva a sí mismo, no necesita de otra persona para salvarse. Viene a colisión porque en esta película recibió muchas críticas porque no sé cuántas veces dicen la palabra negro, infinidad. Y hay una anécdota curiosa que a Leonardo DiCaprio le costaba mucho decir esa palabra porque, o sea, yo le entiendo perfectamente siendo un actor reconocido que pudiera ser tachado de racista. No sé, y luego hay una cosa muy graciosa que es de la presentación más cómica de personajes del mundo, que es el Monsieur Candy, que es ese primer plano que le hace el zoom, que es un meme. Y después en Once Upon a Time in Hollywood, el otro meme de DiCaprio hace viendo la tele. Sí, sí. Y solo para acabar y pasamos ya a la siguiente película, porque hay una escena que me partía el culo, o sea, no me había quedado con ella la primera vez, que tiene que ver con lo de la violencia llevada al exceso. Cuando vuelve Django a la mansión, después de haber volado por los aires al pobre Quentin, es que te salta un tiroteo del copón, pero hay una escena que te dispara con una pistoletilla de mierda a la hermana de DiCaprio, que sale volando como si le han dado un rafagazo en el pecho, así con una escopeta, y ¡bim! Y después de que saliese volando la hermana de Monsieur Candy,
se pasó a una siguiente película en el año 2015, que son Los Odiosos 8. Esta película a mí me creó sensaciones encontradas, me gustó, pero me pareció un poco lenta, porque aquí sí que abusa un poco los diálogos. No quiero sonar como un erudito tampoco, pero no es mi película favorita, sinceramente. Bueno, a mí lo que me gusta de esta película es que es como la evolución de Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, si Tarantino tuviera dinero, pues haría Los Odiosos 8. Me flipan los paisajes nevados. Digamos que cambió la forma de grabación a 70 milímetros y consiguió un montón de recaudación para eso, porque es muy caro rodar en ese formato. Que por cierto, Tarantino graba solamente con una cámara. Correcto, sí, utiliza solo una cámara y le gusta estar al lado de ella porque así luego a la hora de cortar no tiene mucho donde elegir. O sea que es bastante valiente por su parte. A lo que yo me refería de esta película que me encanta son los personajes, porque supuestamente tú pensarías que el bueno es Samuel L. Jackson, que es un negro rodeado de racistas, pero es el mayor hijo de puta de la película casi. Cada vez que veis a Samuel L. Jackson en una peli de Tarantino, hijo puta, ¡Hijo puta! pero seguro. Es que le pone siempre el mismo papel, ¿eh? Sí, pero joder, no sé si tú te acuerdas de la escena en que, digamos que en una escena le dice a un racista de estos del sur de Estados Unidos que su hijo perdido le cazó el bueno de Samuel y le obligó a hacerle una felación, luego le dejó desnudo por la nieve, así que un amor, vamos. Y esto se ve en el final de la película, en el que es como con el último esfuerzo, Samuel L. Jackson ahorca a la chica, ¿sabes? Muriéndose él. A mí es una película que sí que me gusta. Es verdad que es para verla tranquilamente porque es muy densa, pero podemos pasar a Érase una vez en Hollywood. Sí, su última película hasta el momento se estrenó en 2019 y es una película ambientada en Los Ángeles de los años 60, aunque en realidad parece mucho más Los Ángeles de los años 90. Se trata de una película que es un spaghetti western, una película del oeste. Vuelven a aparecer bastantes actores muy reconocidos como son Brad Pitt o DiCaprio. También aparece Margot Robbie como la pareja de Roman Polanski. Y aquí vuelve a pasar lo mismo que comentábamos en Malditos Bastardos de 2009. Vuelve a alterar el pasado. Todos conocemos que la familia Manson mató a Sharon Tate, el personaje que representa a Margot Robbie, y sin embargo en esta película la familia Manson va a matar pero a otra persona. Es lo que estamos comentando, quiere hacer otra vez partícipe al espectador de esta nueva realidad, de esta nueva ficción. Yo si quieres, Miguel, me lo dejas para el final porque esta es mi película favorita y yo luego te suelto todo de golpe, ¿vale? Que si no lo voy a trocear y como no soy Tarantino, se me va a dar mal juntarlo, ¿vale? Vale, me parece bien. Y bueno, estamos ahora a la espera de que salga su última película, porque una cosa que no hemos comentado todavía es que Quentin Tarantino dijo que iba a grabar solamente 10 películas, un número redondo. Se puede considerar que lleva ya 10 si se divide en dos los dos volúmenes de Kill Bill, aunque se presenta como una. Y la 10ª película va a ser otro western y veremos si realmente cumple su palabra y se retira o si va a seguir. Esperemos que siga, porque todavía es joven como director, ¿no? Yo creo que se va a retirar por lo menos de la dirección. Luego se dedicará a hacer guiones o seguramente a otros proyectos que yo espero poder seguir también, porque las películas de Tarantino me parecen realmente interesantes como obra en sí. Y tiene que ver bastante, ¿no?, con lo que hemos dicho alguna vez, de que cuando tú haces algo que te gusta para ti, lo normal es que guste a mucha gente. Aunque pueda parecer contradictorio, por lo general es una máxima que suele funcionar. Y no sé, esos diálogos que aparentemente no van a ningún lado, esas escenas extremadamente largas que parecen intrascendentes, al final construyen una atmósfera que es muy rica, ¿no? Y no sé, ese mejunje, ¿no?, de referencias cultas con referencias vastas, con referencias más populares, me parece que es muy atractivo. Es el mix perfecto, ¿no? Los flashbacks, cómo entrelaza todo, pero lo entrelaza de una manera prácticamente perfecta, en el que no te pierdes, en el que existen varias tramas a la vez, en el que es como si estuvieras viendo una serie por capítulos, pero en una peli comprimida entre sus 2 y 3 horas. A mí personalmente me parece que ha cambiado la industria del cine totalmente. Antes también los actores y actrices estrella solamente participaban en grandes producciones. Y desde Reservoir Dogs, al tratarse de una película de muy bajo presupuesto en el que un gran actor participó, cambió la perspectiva de esta profesión. Y ahora se puede ver saltos de grandes actores de superproducciones a películas de cine independiente.
Y ya si quieres, Miguel, y terminamos, y nos podéis dejar vosotros también en los comentarios, chicos, ¿cuál es tu película favorita de Quentin? La película que más me ha gustado a día de hoy, porque igual si las vuelvo a ver otra vez todas pudiese cambiar de opinión, es la de Malditos Bastardos. Me parece espectacular cómo se trata el personaje de Hans Landa, cómo tiene esos detalles tan espectacularmente delicados en los que hay escenas que parecen totalmente irrelevantes y que parece que todo va a salir bien y al final pues se va todo a la mierda. O cómo, por ejemplo, identifican que un bastardo no es nazi y es un americano solamente por cómo señala con los 3 dedos, pues en la Alemania nazi se señalan con el pulgar, el índice y el corazón, y sin embargo los americanos con el índice, el corazón y el anular. O sea, son detalles que pueden parecer inexistentes y cómo se va presentando todo con estos diálogos que son realmente interesantes, aunque puedan parecer lentos, y se detalla una historia en la que no tiene por qué pasar lo que tú quieres, pero al final acaba pasando. Lo que hace Tarantino también en muchas películas y en esta, que también me gusta mucho, los códigos de respeto, digamos, los códigos de ser justo, se llevan hasta el final. Cuando una persona pierde esa ética, digamos, moral, muere, fin de la historia. Si no, sigue avanzando. Es como si se tratase de un videojuego, de alguna manera. Cómo va mezclando esas diferentes fases y, sin embargo, al final se llega al final de la historia. Me parece una obra maestra desde mi punto de vista. Y a ti, Alberto, ¿cuál es tu película favorita a día de hoy de Tarantino? Bueno, antes de decir la mía, no sé si recuerdas el final de Malditos Bastardos, que es un metalenguaje claramente en el que Brad Pitt, mirando a cámara, que supuestamente es la cabeza de Hans Landa, dice, creo que esta es mi obra perfecta. Yo creo que esas son palabras de Tarantino, dichas por sí mismo. Totalmente. Pero a mí también me gustan mucho Malditos Bastardos, pero como dices tú, seguramente si vuelva a vérmelas todas, posiblemente cambie de opinión, pero como la última que ha hecho me ha encantado y creo que condensa como ninguna lo que es el estilo de Tarantino, que es Érase una vez en Hollywood, que ya desde el propio título, Once Upon a Time, que es como empiezan los cuentos de la literatura, ya te deja claro que es cine, que es ficción, que eso no tiene por qué ser verosímil. Y luego es como un socarrat de una paella, ¿no? Porque va tan despacito que tiene todo el saborcito así concentradito, ¿no? Rico, rico. Y los personajes me encantan, me encanta el personaje de Margot Robbie, cómo transmite ese aura de inocencia y en el que sabes que le va a pasar algo malo en principio. Y juega contigo, ¿no? A través de, desde una voz en off, que nunca la había hecho, y la introduce aquí, cómo va jugando con las horas y con el día. Y luego esa explosión final de violencia, me encanta, ¿no? Como el metalenguaje vuelve a aparecer y Rick Dalton saca ese lanzallamas y churrasca a una de la familia Manson en la piscina, que ese lanzallamas pertenecía a una película que él había hecho y que es una referencia a Malditos Bastardos. No sé, me parece que es muy bien hilada y luego, obviamente, es un homenaje a todo el cine que le gustaba a Tarantino, ¿no? Todo ese universo de Los Ángeles, ¿no? Como a través de los neones, la luz de los restaurantes, de los cines. Vas descubriendo mientras Cliff va conduciendo el coche. Me encanta, ¿sabes? Porque yo no sé cuántos minutos se tira conduciendo Brad Pitt, pero podría estar otra hora conduciendo y sería una hora perfecta. Porque está muy detallada y muy cuidada. Y luego, como hemos dicho, ¿no? Toda esta mezcla de cosas mainstream te crea una sensación de cómo molan las películas de Tarantino, ¿no? Porque yo creo que lo dijimos en el podcast de Virgil Abloh, ¿no? Que el arte o la moda, ¿sabes? A veces hay turistas y puristas, ¿no? Y en este caso lo que consigue Tarantino es acercar estos dos mundos y es súper interesante y yo creo que esta película es un claro ejemplo de ello. Y por último, que no hemos dicho nada, Miguel, y es que no podemos hacer un podcast sin hablar de esto. Tarantino, ojo los pies, madre mía. En Érase una vez en Hollywood salen por lo menos 30 pies de gente diferente. Descalzos, sucios, limpios. Buena filia tiene ahí el señor Quentin, ¿eh? Ya te digo. Y para concluir este podcast de hoy, hay que decir que Tarantino dice que no tienes que ir a la escuela de cine, sino que aprende a hacer cine viendo películas. Por lo que, si alguno de vosotros todavía no habéis visto todas las películas de Tarantino, os animamos a que las veáis, porque son espectaculares. Os gustarán más o menos, pero no os van a dejar indiferentes. Y agradeceros por haber venido hasta el final del podcast un día más con nosotros. Gracias a Miguel. Chao.